porque luego se nos va el tiempo y nos quedamos a medias. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el diálogo? Como el día de ayer me pareció que fue un poquito más fructuoso iniciar con el diálogo, con la discusión, y eso nos ayuda a profundizar y a tomar rumbo en la clase, ¿sí? Entonces, nada más para revisar lo que estuvimos viendo el día de ayer, revisamos la cuestión del sermón del llano en Lucas, y después hicimos un repasito de los distintos títulos que se le da a Jesús en el Evangelio de Lucas. Sí, el punto que veíamos ayer es que distintos personajes, los discípulos, incluso el endemoniado, dicen quién es Jesús. Y luego hablábamos de la relación entre la identidad de Jesús como Mesías. Veíamos la cuestión de la transfiguración, ¿se acuerdan? Donde se aparecen Moisés y Elías y que hablaban acerca del éxodo de Jesús, ¿sí? Y decíamos que de la identidad de Jesús deriva también la identidad del discípulo. Eso es muy importante y vuelvo a repetir. O sea, dependiendo cuál sea nuestra declaración de fe, quién es Jesús, para Lucas, pero eventualmente también para nosotros, para la comunidad cristiana, eso va a marcar nuestra identidad como discípulos. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el discípulo? Y por último, y apuntando para la siguiente semana, dependiendo nuestra profesión de fe en Jesús, nuestra identidad como discípulos es como vamos a formar iglesia. Son los pasos, básicamente es la pedagogía que tiene Lucas en su evangelio. Sí, con eso en mente, los invito a presentar sus preguntas o comentarios o cuestiones de ayer o de lo que viene para el día de hoy. Solo Lucas hace el comentario de lo que estaba en la transfiguración con Moisés y Elías. No, sí, nomás en Lucas menciona que estaba hablando del éxodo de Jesús. Nada más. Sí. Porque yo siempre me he preguntado y me he buscado, o me he cometido ese detallito, y siempre tenía esa duda. Bueno, ¿qué hablaban a Jesús, Moisés y Elías? Sí. Y la expresión éxodo, de hecho, es griego y literalmente significa, por ejemplo, lo que vemos en inglés, éxodo, salida es lo que significa. Entonces Lucas juega con el término, el éxodo, que algunas de nuestras traducciones tal vez digan simplemente salida, en las traducciones, para por un lado conectar el evento de Moisés y Elías, la ley y los profetas, la nube que los cubre, la voz del Padre, este es mi Hijo amado y predilecto, conectarlo con eso, con la subida de Jesús a Jerusalén. Es una salida hacia Jerusalén porque es donde precisamente Jesús va a padecer, morir y resucitar. La salida más aún que se refiere no solamente a su muerte, su pasión muerte, sino eventualmente también a su resurrección y a su ascensión. Algo, ya entre paréntesis, que va a desarrollar posteriormente el cuarto evangelio, cuando habla de la glorificación. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. El Hijo del Hombre es necesario que sea levantado, y se refiere en la cruz, pero eventualmente en su glorificación como su resurrección. Se podría interpretar de que Moisés y Elías comentaban su éxodo sobre lo que iba a pasar, o sea, Jerusalén, porque Jesús como humano no sabría tal vez lo que esperaba. Y venían a prepararlo para decirle, bueno, vas a padecer, esta va a ser tu pasión. Porque de ahí en adelante es que empieza a mencionar el Hijo del Hombre va a ser entregado. Aún desde antes ya había mencionado, anunciado su pasión. Sí. Nada más una observación, un recordatorio a lo que ya sabemos. Recordemos que cuando se escriben los evangelios, se escriben después del evento de la pasión de Jesús. Es decir, cuando Lucas está escribiendo, como lo vimos en la primera clase, él ya había recibido las tradiciones acerca de Jesús, de su muerte y de su resurrección, y otras más. ¿Sí? Entonces es la forma como nos relata Lucas. ¿Sí? Padre, es una curiosidad nada más. Tengo esa curiosidad que la pregunté a la doctora ayer, la doctora Aida. Pero bueno, no me dijo que era difícil en ese momento contestarme esa pregunta, pero mi curiosidad siempre ha sido, cuando Jesús llamó a los discípulos,
a partir de que los llama, y es un promedio de unos 3 años que está con ellos vivían en comunidad todos juntos, con Jesús con ellos, o cada quien iba a su casa de regreso, así de se reunían, iban a evangelizar y volvían a sacar a su casa, o vivían en comunidad. ¿Cómo era la vida de ellos en ese lapso? Sí, muy interesante la pregunta. Lo que podemos ir entresacando de los mismos dichos y hechos de Jesús, yo puedo concluir que más bien vivían con él mismo, ¿sí? Tal vez podrían ir y venir a sus casas en momentos, ¿verdad? Pero podrían irse, por ejemplo, recuerden que la mayoría de ellos eran pescadores, y para un pescador, ahorita nos hablaban alguien de la pesca, cuando alguien se dedica a la pesca se puede ir por un día, toda la noche, y al día siguiente regresa. Entonces podemos pensar como un grupo de discípulos que fundamentalmente siguen a Jesús, tal vez regresarían en algún momento, pero, y eso es muy importante, recordemos también lo que Jesús dice acerca del discipulado: el que no deja a su padre, a su madre, hijos, tierras, no es digno de ser mi discípulo. Entonces sí, la exigencia del discipulado es radical, pero eso no excluye que en algún momento algunos de ellos pudieran haber regresado a su pueblo, con su gente, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Pero fundamentalmente son itinerantes. Por eso también ayer veíamos en el caso de las mujeres que ellas proveían para los discípulos, ¿sí? Por eso también cuando hablan de la cuestión de los taxes, de los impuestos, Jesús manda a Pedro a pescar, vaya, o sea, dependían más de la naturaleza. Sí. De hecho, en un pasaje se menciona que Jesús va a la casa de Pedro, ¿no? Donde cura la suegra, y que iban, tal vez la mayoría de ellos con él ahí. Sí. Entonces ahí nos relata que se rezaban, ¿no? En sus casas. Nos habla de la suegra, pero no nos habla de la esposa. Sí. No sé, tal vez habría sido ya para entonces viudo, no nos dicen los evangelios. Muy bien, pues vamos a continuar ahora con la cuestión del Padre Nuestro, ¿sí? Antes de entrar en materia, recordemos una vez más, para analizar un texto siempre hay que comenzar con su contexto, que es lo que está antes, que es lo que está después. Sí, eso es muy, muy importante. Por eso comenzamos con esta cuestión. Primero, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada la oración del Padre Nuestro? En Lucas, que difiere del contexto en Mateo. Sí, vamos a ver eso a continuación. Primero es la cuestión de los samaritanos. Sí, y aquí quiero presentar un mapita chiquito. Perdón, los otros aquí. Del camino de Jesús de Galilea de Galilea, de la región de Galilea, aquí está Cafarnaúm, ese es el lago de Galilea, ¿sí? Hacia Jerusalén, aquí está Jerusalén, ¿sí? Y había fundamentalmente 2 hasta 3 rutas, la tercera no está marcada aquí. Una ruta sería la más corta, sería por el río Jordán, ¿sí? Y ese sería el Mar Muerto, Jericó. Entonces bajarían, más bien subirían desde Galilea por el río Jordán, Jericó, hasta Jerusalén. Esa sería una ruta, ¿sí? La otra ruta sería por el área, por la región de Samaria, ¿sí? Y ahorita hablamos un poquito sobre la cuestión de los samaritanos. Y la otra por la vía del mar, pero mucho más lejana, ¿sí? Mucho más lejana, por acá, ¿sí? Y tenemos Emaús, que más tarde vamos a hablar sobre ello, ya sea al final del día de mañana, ojalá que empecemos a llegar, si no, el lunes todavía. Bien. Entonces, nada más para visualizar el itinerario. 2 cosas. Por un lado, desde el punto de vista histórico, Jesús como judío había subido no una, sino varias veces a Jerusalén, una u otra ruta, ¿sí? En el caso de Lucas, él enfatiza en la jornada del camino de Jesús hacia Jerusalén. No solamente es una jornada, es un camino topográfico, ¿sí? Un itinerario topográfico, sino ante todo teológico, ¿sí? Bien, de ahí una vez visualizado, ¿sí? En la cuestión de los samaritanos, ese es un tema muy, muy rico y muy importante, y ustedes ya empezaron a ver la historia deuteronomista, ¿sí?
¿quiénes son o cuáles son los antepasados de los samaritanos? ¿Y por qué ese conflicto que sabemos nosotros que tenían con los judíos? ¿Quién se acuerda un poquito de esto? ¿Qué han visto? Porque los samaritanos son del reino del norte y son los que se quedaron en el exilio. Y los judíos son los que regresan después del exilio. Supuestamente ellos no se mezclaron cuando se fueron al exilio y traían esta disputa con los samaritanos porque se quedaron y se empezaron a mezclar con las otras comunidades que fueron llegando a Samaria. Entonces ya no los consideraban judíos puros. Son los que se quedaron con las tierras de ellos que después tuvieron que regresar. Entonces por eso no se miraban bien con los judíos. Era un pueblo impuro. Un pueblo mezclado. Y podemos añadir todavía, remontándonos todavía más hacia el pasado, que el reino del norte, Israel, ¿sí? La integración de las llamadas de las 12 tribus, Israel se habían separado en el cisma con Roboam y Jeroboam, ¿sí? Recordarán esa parte. En otras palabras, los samaritanos tienen una larga historia de separación, de distinción con los judíos, por lo que acabamos de escuchar muy bien. Y luego ya cuando regresan Esdras y Nehemías, también tenemos esa orden que les da, que encontramos en la obra de Esdras de Nehemías, de despedir a las mujeres no judías. Entonces tenemos un conflicto entre los samaritanos y los judíos. No sé, y esto también lo vemos reflejado en el cuarto evangelio, el evangelio de Juan. ¿Sí? Entonces, cuando van los judíos, tenían esas opciones para ir a Jerusalén, generalmente rodeaban Samaria, ¿verdad? Por el mismo conflicto. En este caso, Jesús, en esta primera historia, envía a 2 de sus discípulos a una villa para ver si los reciben, ¿sí? ¿Y cuál fue la respuesta? No lo recibieron. No lo recibieron. ¿Y qué fue lo que dijeron los Boanerges, los hijos del trueno, Santiago y Juan? Que si quería que pidieran al Padre que lloviera fuego sobre ellos para que no lo habían recibido. Que caiga fuego, ¿verdad? Y Jesús dice, tranquilos, let's move on, ¿verdad? Vamos a continuar el camino. Entonces, esta nota, ¿verdad? No, más que además de la cuestión histórica, nos va a ir introduciendo un poquito a esta parábola, la parábola del buen samaritano. Aquí lo rechazan a Jesús y a sus discípulos, y acá el samaritano va a ser un ejemplo del prójimo. ¿Sí? Entonces tenemos que ver la pericia del evangelista de poner estas historias precisamente en este orden, ¿sí? para resaltar la parábola del buen samaritano más adelante. Nos habla sobre el discipulado, quién es el mayor, cómo hay que seguir a Jesús, y luego la misión de los 70 y el retorno de los 70. Lucas introduce algunos sándwiches en sus historias, ¿sí? Anteriormente habíamos visto la misión de los 12, la inserción de Herodes y la cuestión de Juan, y el regreso de los 12. Ahora tenemos la misión de los 70. Y este tema de la misión de los 70, no olvidemos, Lucas, Hechos son 2 tomos, ya nos va anticipando la misión de los apóstoles, Pedro primero y sobre todo después a Pablo en el segundo volumen, en el libro Los Hechos de los Apóstoles. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen y el éxito de su retorno? ¿Sí? Regresan y luego Jesús, hay una exclamación que alaba a Dios por la revelación que Dios ha tenido a bien de revelar a los pequeños, ¿sí? Sin detenernos. Pero al punto donde quiero detener un poquito más es en la parábola del buen samaritano, que ya todos recordamos. Sí, todos hemos leído esta parábola. ¿Sí? Bien, ¿quién, para contextualizar, quién le pregunta o cuál es el contexto de la parábola del samaritano? ¿Cuál es el encuentro? ¿Quién es? Un escriba le pregunta. ¿Y qué le pregunta? ¿Qué debo de hacer para ganar el reino de los cielos? ¿Para ganar o para entrar en el reino de los cielos? Y la respuesta de Jesús, ¿qué dice la ley? ¿qué dice la ley? Entonces la repite, el amor a Dios, el amor al prójimo, y eso es lo que empieza a introducir a la parábola. Y luego, para justificarse, dijo, ¿y quién es mi prójimo?
Entonces ya tenemos el marquito por ahí. Y luego nos encontramos con esta parábola que la encontramos solamente en el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Y cuenta la historia de este hombre que iba bajando por Jerusalén. Conocemos la historia, lo golpean por ahí algunos bandidos, lo dejan medio muerto, es la palabra, literalmente una traducción literal, medio muerto en el camino. Y luego bajan dos personajes, un sacerdote y un levita, ¿verdad? Respectivamente de Jerusalén, ¿sí? Y al verlo, y ese es el punto, ya es a donde yo quiero llegar, y al ver lo que hace uno y otro, el sacerdote y el levita, al ver a este individuo golpeado, uno venía bajando el templo y no se podía poner impuro, así que pasa de largo. Pasa de largo, se aleja. La palabra clave es que se aleja. Si lo ven, y se aleja. ¿Sí? Por impureza, por miedo, porque era samaritano. Bueno, no nos dicen que era samaritano. La clave es que se aleja. ¿Sí? En cambio, cuando pasa el samaritano, esos son los pasos importantes. ¿Qué es lo primero que hace el samaritano? Antes de atenderlo. Es la clave, ahí está la clave. Se compadece. Antes de eso. ¿Se qué? Se acerca. Ese es el juego de palabras. ¿Quién es mi prójimo? Y en español lo podemos captar mucho más por la palabra aproximarse. ¿Sí? Sí. El problema que tenemos de trasfondo aquí, por eso les presenté el tema del problema con los samaritanos y judíos, es que entre los judíos tienen un entendimiento distinto de quién es mi prójimo. Es decir, la pregunta de este escriba es justificada, ¿verdad? Porque no tenían todos la misma interpretación de quién es el prójimo. Inicialmente el prójimo para los judíos sería simple y sencillamente otro miembro de la comunidad, otro judío, y no se sentían obligados para los extranjeros o para los paganos, para los gentiles. ¿Sí? Y posteriormente en el desarrollo, incluso dentro del Antiguo Testamento, se expresan las obligaciones también para los gentiles o para el visitante temporal. ¿Sí? Pero aún en el primer siglo había esta animosidad para con los gentiles y en el caso particular con los samaritanos. Entonces es una pregunta muy real. ¿Sí? ¿Quién es mi prójimo? Y luego Jesús la responde con una parábola. ¿Sí? Volvemos a recordar, ¿qué es una parábola? ¿Se acuerdan que ayer? Por eso es muy importante, no es una historia nada más, porque al final Jesús le hace la pregunta, ¿quién fue el prójimo de estos? El que se acercó, el que tuvo compasión de él, cuidando sus heridas, ese es el prójimo. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y haz lo mismo. Sí. Entonces podemos ver el carácter dinámico de la parábola. Involucra al oyente o a la comunidad, una vez más, para remarcar que la condición de ser prójimo no es estática. ¿Sí? El prójimo el ser prójimo, nos convertimos en prójimo. A veces se me quedan un poquito las expresiones en inglés al expresar estos términos. Si me permiten, we are not neighbors, we become neighbors. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Sí? No somos prójimos, nos hacemos prójimos al aproximarnos a él. Pero no solamente a cualesquiera, sino al que está herido. Ayer les mencionaba, hablando de la compasión de Jesús, que hay en 3 pasajes en Lucas donde se habla que Jesús tuvo compasión. ¿Sí? Este es el segundo de esos pasajes. ¿Sí? Primero de la mujer hemorroísa, ¿sí? El segundo ahora en la parábola del buen samaritano, el tercero va a ser el padre en la parábola del hijo, así llamada hijo pródigo. ¿Sí? Entonces, aquí está dando una clase, entonces es Jesús el que está enseñando, pero también la situación de la comunidad de Lucas. ¿Cómo debemos tratar con estos que no son miembros inmediatos de la comunidad? En este caso, los samaritanos. ¿Sí? ¿Cómo debemos? Les tenemos que aprovechar, acercarnos. Más aún, y esto empezamos, como pueden ver, mandar algunos mensajes, le llaman los estudiosos una prolepsis,
lanza estos mensajes del primer volumen, empieza a preparar historias del segundo volumen, Hechos. Esto es la misión de Felipe, por ejemplo, entre los samaritanos. ¿Sí? ¿Cómo va a interactuar? ¿Cómo va a recibir o aceptar la comunidad cristiana a la comunidad de los samaritanos? Aquí está el ejemplo ya presentado desde el Evangelio. Tenemos la historia de cuando Jesús visita a Marta y María, reconocemos esa historia. Y es interesante, sí, adelante. Seguro. Me gusta esto que mencionas de que no son prójimos, nos hacemos prójimos. Yo creo que es uno de los grandes flagelos de los países desarrollados, tanto Europa, Canadá y Estados Unidos, donde la gente no necesita hacerse prójimo. Aquí el sentimiento y un valor es ser autosuficiente y no molesto para que no me moleste. Porque aquí no es la cuestión con nuestra América Latina que le toca a alguien y pues regalarle un poquito de azúcar, regalarle un poquito de sal, aquí le llaman a la policía. Y aquí, en una cuestión de minutos, sabemos lo que sucede en el mundo entero, pero duramos años sin conocer quién vive al lado. Aquí en Casa Claret vivimos próximos. Y hay dos edificios y otro enfrente, pero ese edificio entra gente, pero no sabemos si es un dormitorio, si es un hogar de ancianos, y a nadie nos interesa, y cuando nos ven salir, ellos cierran las puertas para no vernos salir. ¿Sí? Que eso se me hace a mí muy interesante y de cierta manera un flagelo, y por eso aquí la gente se siente tan triste, tan sola, tan deprimida, y yo creo que esto tiene un precio, esto se paga. Cuando yo vine a esta institución hace como 27 años que vine a estudiar teología, me acuerdo que me impresionó mucho la gente, toda esta cosa, y nos organizaron de tal forma que había una persona para darnos la bienvenida y nos daba un tour de toda la institución. Yo vine muy contento, me llevaron, me enseñaron la biblioteca, me enseñaron todo el campus, todo lo que había, a que tenía acceso, todo cómo funcionaba. Y presentándose uno al otro, al día siguiente que yo vine a tomar clases, entro, tomo el elevador y la persona que nos había guiado, le saludo, se contesta en el elevador y ve al techo y no me contesta. Y sigo caminando por los pasillos y los que habían estado en mi grupo, hi, how are you? Todo el mundo como si en la vida nos hubiésemos conocido. A mí eso me molestó y me marcó tanto que no le volví a saludar a nadie. Al año de nuevo, a los estudiantes nuevos, me acuerdo que una muchacha dijo, todos los nuevos que al segundo año vengan para acá, y en una charolita tenía unas flores. Bienvenidos, y esto es una floresta de bienvenida. Y yo le dije, you can keep it, I don't need it. Y cuando muchas veces le dije, you don't like flowers, no. Pero era ese recuerdo de que esa hipocresía y eso tan plástico de que tan plástico, no sé si me explique, tan falso. Dije, no me den sus florecitas ni nada de eso. Sí. Y tristemente esa fue mi actitud aquí. Si me hablan, hablo, si no me hablan, no hablo. Y hasta el día de hoy, si me saludan, saludo, y si no me saludan, no saludo. Sí. Que es muy diferente en nuestros países. Y yo creo que ahí la exhortación de los obispos aquí, que ayudemos al pueblo norteamericano, de cierta manera, a recobrar esos valores y esa esencia humana que está perdida aquí. Sí, yo pienso que el ser humano por naturaleza es un ser para el encuentro con el otro. ¿Sí? Y perdón, ¿verdad? Pero no podemos evitar la cuestión política, ¿verdad? El muro que se promueve entre países es precisamente un antivalor evangélico, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el mensaje? No solamente es el carácter físico, sino es decir, tú no eres mi prójimo. ¿Sí? Eso es un rechazo. ¿Sí? Tú no eres mi prójimo. Y esa es una aberración evangélica, ¿verdad? Por eso Francisco, el Papa, cuando llegó a Ciudad Juárez, dice, necesitamos puentes, muros. ¿Sí? Y esos puentes, por supuesto, no solamente son los puentes materiales físicos, sino puentes culturales. ¿Sí? En los dos sentidos, ¿verdad? Vienen y
vamos y venimos el encuentro. Y aquí, por supuesto que a todos nos, el dar ese paso, encontrarnos, tenemos, y aquí comparto tu sentir, porque cuando somos rechazados una y otra vez, decimos, no más, ¿sí? Entonces ya no resistimos a dar el paso del encuentro con el prójimo. Más aún si el prójimo es diferente a nosotros y si está herido. Ahora, entre paréntesis, ¿verdad? Por mis propias reflexiones, o sea, ¿qué es lo que está detrás de este principio del encuentro y del hacer y el quehacer, de hacerse prójimo? Es nada más ni nada menos que el principio de la encarnación. ¿Sí? El Hijo de Dios se hizo uno de nosotros, fue el primero que se encontró, fue el primero que se hizo prójimo con nosotros. Por eso la identidad del samaritano, al final de cuentas, sobre todo bajo la expresión de que tuvo compasión, como la vimos el día de ayer, es la identidad de este samaritano, es el propio Jesús. ¿Sí? O sea, es este judío que se hace samaritano, ¿sí? Por medio de la palabra es el propio Jesús, ¿sí? Para presentarse como modelo del hacer prójimo, hacerse prójimo. Pero a veces también tenemos prójimo, lo tomamos como el vecino, el que está cerca de nosotros, y el borracho y el drogadicto, el herido, por la calle es nuestro prójimo. Nos paramos para decirle cómo estás, o salimos huyendo cuando ve que se está inyectando. ¿Cómo es nuestra reacción? Porque somos prójimos con uno y no con otros. Sí, o sea, nos ofrece muchísima. Cada pasito del Evangelio nos deja mucha tarea, ¿verdad? Mucha tarea de reflexión y de acción. Sí, y ojalá, no sé, el tiempo que tengamos cada uno de nosotros aquí en los Estados Unidos, ojalá que todavía preservemos este brillo de nuestra cultura y de nuestra fe, del encuentro, del hacernos prójimos, hacerse prójimos. Entonces es un reto y ese es el Evangelio, es la buena noticia. ¿Sí? Pero es difícil porque, bueno, de un tiempo para acá yo estuve en un lugar que es ahí, que es popular, ahí donde vivo, se llama La Montaña, donde usualmente va bastante gente caminando. Y yo cuando voy, como que en mi mente siempre va a las diferentes nacionalidades que van ahí, pero son muy poco las personas que te responden. Sí, o sea, no, aunque yo ya supe que lo tengo que hacer porque me nace, pero sí sé, o sea, yo ya también sé que no te van a responder. Hay unos muy amables y lo hacen, te ofrecen la sonrisa, pero otros no. Muchas veces también no te das cuenta que llevan el aparato de la música y ya pues yo ya me acostumbré de que pues tú, hi, y el que te contestó y el que no estuvo bien. Pero sí es como tú mismo cambiar la actitud, no estar esperando a que te respondan, pero tú sentirte a gusto de que lo has hecho. Es como, yo pienso que es más esa tarea, de no estar esperando, sino tú ofrecer. Gracias por este compartido, que es lo que va enriqueciendo la reflexión, que no se queda solamente en abstracción, en conceptos, sino en vida. Después de la parábola del sembrador tenemos la historia de Marta y María. Y aquí, ¿dónde está Jesús geográficamente según Lucas? ¿Dónde está? Camino a Jerusalén. Camino a Jerusalén, todavía no ha llegado a Betania. Comento esto porque posteriormente en el cuarto evangelio, el lugar de Marta y María se nos dice que vivían en Betania, ¿sí? Y también se nos añade el nombre de su hermano, Lázaro. Entonces tenemos ahí una tradición. Es importante, estoy anotando esto es para que tengamos una visión sinóptica, que veamos los 3 evangelios, incluso con el cuarto, para distinguir y no hacer de los 4 un solo evangelio. Tenemos 4 evangelios, tenemos que ir viendo los detalles de cada uno. Al final de cuentas, el mensaje de esta historia de Marta y María es la invitación es a escuchar la palabra, ¿sí? Escuchar la palabra. Ella se sienta a los pies del maestro, mientras que Marta no sabe qué hacer, pero María se sienta a escuchar. Es una invitación básicamente. ¿Sí? Pregunta. ¿Cómo esta historia de Marta y María puede anticipar alguna situación
alguna historia del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué historia les puede recordar? ¿Qué historia nos puede anticipar la prolepsis que hablábamos hace un momentito? Esta historia de Marta y María. ¿Qué historia de los Hechos de los Apóstoles? En Hechos 2:42 dice que la primera comunidad cristiana se reunían a escuchar la palabra de Dios, a compartirla. Que es la actitud de María en ese momento, que escucha a la palabra. Perfecto, y tenemos varias ocasiones en los resúmenes que se reunían para la escucha de la palabra, compartir el pan, ¿sí? Etcétera. ¿Sí? ¿Qué otra historia, sobre todo con la cuestión? ¿Qué es lo que estaba haciendo Marta? Atendiendo, estaba en su trabajo de hospitality. Sí, estaba atendiendo. ¿Sí? ¿Qué controversia encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que tiene que ver con la hospitalidad? Acuérdense de los 7 diáconos. ¿Se acordaron? ¿Se acuerdan de la historia de los 7 diáconos? Bueno, Que se quejan de que no pueden atender a las viudas. a las viudas, y es cuando instituyen. Sí. ¿Dónde está el sur? ¿Verdad? Como en el 7. No, 6, en el capítulo 6, la institución de los 7. Sí. Entonces la controversia es, o sea, tenemos la hospitalidad por un lado, el ministerio de la hospitalidad, y por otro lado el ministerio de la palabra, y por eso instituye a los 12 para que los apóstoles se dedican a la palabra. Y sin embargo los 7, vamos a ver, uno de ellos, Felipe y Esteban, se dedican nada más y nada menos que a la palabra. Sí, se dedican a la palabra. Entonces esa historia, voy a repetir, nos van preparando ya para interpretar, entender algunas de las historias, algunas de las escenas del libro de los Hechos de los Apóstoles en relación con la palabra y con la hospitalidad. Entonces, así de una manera breve, ¿sí? Estamos como comunidad, ¿verdad? Digamos, somos la comunidad lucana, estamos aprendiendo qué significa ser discípulo y qué significa ser iglesia, sobre todo cuando pasamos al segundo volumen. Y uno de los elementos fundamentales de la vida comunitaria es precisamente la oración. La oración. Bien, el primer paso cuando hablamos del Padre Nuestro, finalmente el Padre Nuestro, sí, ¿cuáles son las fuentes? Acuérdense del método histórico crítico, los 4 pasitos, ¿sí? La crítica textual, la crítica de las fuentes, el segundo paso. ¿De dónde tomó, en este caso Lucas, su historia? En este caso, como tenemos señalado ahí, la tomó de Cuele. ¿Por qué concluimos, o los estudiosos concluyen que viene de Cuele, de Q? ¿Por qué? ¿Alguien? Porque la comparte con Mateo. La comparte con Mateo, y Marcos no nos presenta al Padre Nuestro. ¿Sí? Se quedó dormido Marcos. ¿Sí? Entonces, primero la fuente. ¿Sí? La encontramos en tanto en Mateo, está el pasaje 6, y en Lucas 11. Sin embargo, tenemos importantes diferencias entre las dos que vamos a ir desglosando. ¿Sí? Ahorita regreso a esa parte. Okay. Vamos a ver estas diferencias y luego vemos el contexto. Vamos a pasar primero al contexto, que se me hace más apropiado. ¿Sí? El contexto de Mateo y el contexto de Lucas son muy importantes. Primero, en cuestión del contexto histórico de la oración. ¿Sí? La oración la tenemos en distintas comunidades. La oración, me atrevo a decir, aunque se ha desvirtuado en los últimos tiempos, pero es también, como hablamos ahorita del encuentro, el ser humano está hecho para el encuentro con el otro. Puedo añadir yo también que la oración, el ser humano está hecho para la oración. ¿Por qué? Porque la oración es nada más y nada menos que otra expresión del encuentro, en este caso el encuentro con Dios. Entonces todo ser humano, por el simple hecho de ser humano, estamos hechos para el encuentro, estamos hechos para la oración. ¿Sí? Que pongan su resistencia, sí, distintas expresiones, etcétera, etcétera. Entre los judíos era una práctica esencial también de su vida de fe. Los judíos hacían su oración 3 veces al día, en la mañana, tarde y noche. Y cuando habían algunas fiestas, pues añadían otras oraciones. Esta práctica de la oración entre los judíos se acentuó después de la caída del templo, después de la destrucción del templo de Jerusalén, del primer templo, por los babilonios. Cuando no había templo, ya no tenían forma de ofrecer sacrificios.
en el templo y por lo tanto se dedicaron más a la oración y a la lectura de la palabra. ¿Sí? Es donde se enriqueció. Ya no hay sacrificios, entonces se enfocaron a la Torá y a los profetas. Gracias a la destrucción del templo, irónicamente, se redescubrió la Torá, las escrituras cuando cayó el primer templo. Lo mismo, acuérdense que Lucas escribió alrededor del año 85, ya para entonces el templo de Jerusalén había sido destruido, Jerusalén había caído en el año 70, y entonces los judíos ya no tenían templo para cuando escribió estas historias, ¿sí? Y es también cuando se revitaliza una vez más la importancia de la oración entre los judíos. Entonces, una vez más, los judíos hacían oración. Sin embargo, como tenemos distintos grupos judíos, escribas y fariseos, los saduceos, los samaritanos, y ahora el grupo emergente de los judeo-cristianos, la pregunta es, o los discípulos del Bautista, que no se nos olviden, ¿sí? Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo vamos a hacer oración? Los judíos hacían la oración, la amidá, mañana, tarde y noche. Sin embargo, como decía hace un momentito, había distintas escuelas o tradiciones de oración. Ese es el contexto religioso, histórico del ejercicio, de la práctica de la oración. La oración como una de las prácticas del judaísmo, la oración, los ayunos, ¿verdad? La penitencia, ¿sí? Las obras de caridad, en fin, que escuchamos el miércoles de ceniza también nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las diferencias entre la versión en cuestión de contexto entre Mateo y Lucas? Primero Mateo, ¿sí? El contexto es el sermón del monte. En Lucas tenemos el sermón del llano, aquí hablamos del sermón del monte. Y Jesús les dice a sus discípulos que no hagan oración como los hipócritas. ¿Sí? No sé si en sus pueblos también tengan esa expresión cuando alguien es hipócrita, le decían, no seas fariseo, ¿no? ¿Sí? Porque había una identificación entre los hipócritas, porque ellos hacían oración públicamente, ¿sí? Entonces Jesús les dice que no hagan oración como los hipócritas en público, para no ser justificados a sí mismos, sino en privado. Entren en un cuarto, oran en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto. Es la verdad, como enseña Jesús. Entonces, no como los hipócritas, y también dice, no lo hagan como los gentiles que hablan mucho, ¿sí? No hablan, ¿sí? Después de la oración, hay una exhortación a perdonar, y esto lo vamos entrando en materia con la oración del Padre Nuestro, exhortación a perdonar, retomando la quinta petición del Padre, perdona nuestras ofensas. Sí, ahorita vamos a ver. Ese es Mateo. En cambio, Lucas, el contexto de Lucas, es cuando Jesús primero terminó de orar en algún lugar. No nos dice ni dónde ni a qué horas. Lucas, perdón, nada más comienza a decir. Y después de que Jesús terminó de orar en algún lugar, ¿sí? Uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar como Juan les enseñó, perdón, ahí le falta el acento, les enseñó a sus discípulos. Y eso lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 5, 33, con la queja, ¿verdad? Que los discípulos de Juan oran y hacen ayuno. Entonces Juan tiene discípulos y en la escuela o el grupo de Juan el Bautista había esas tradiciones de cómo hacer oración, cómo lo harían ellos. Entonces ahora uno de sus discípulos, enséñanos a orar, como Juan les enseñó a sus discípulos. Después de la oración que vamos a ver a continuación del Padre Nuestro, Jesús exhorta a sus discípulos a perseverar, es la clave, en la oración por medio de la comparación del amigo inoportuno que llega a medianoche, o sea, pedirle pan, ya están dormidos con sus hijos, está cerrado con sus hijos, ¿sí? Y sin embargo, concluye, ¿verdad? Si no se levanta por ser su amigo, se levanta por su insistencia, primero. Y después una serie de verbos de pedir, buscar y tocar, ¿sí? Para indicar la necesidad de perseverar en la oración, culminando con el don del Espíritu Santo que el Padre Celestial concede
Padre Celestial, ahorita regresamos a este punto, Padre Celestial concederá a quien lo pida, conectando con la serie de verbos. ¿Sí? Okay. Entonces son los contextos en Mateo y en Lucas. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Primero, como pueden observar, enseguida en esta columna donde tenemos la versión de Mateo, puse el documento de la Didache, o la Didache, sí, el capítulo 8, que es la enseñanza de los apóstoles, un documento posterior al Nuevo Testamento, pero también del siglo I, en el 120 tal vez haya sido escrito, que es básicamente una catequesis para la comunidad cristiana, y entre otras enseña cómo hacer oración. Y tenemos que la versión de Mateo es muy similar a la versión de la Didache o de la Didache, nada más para poner en un paréntesis para sus estudios posteriores. Como pueden, incluso visiblemente, la versión de Mateo es más larga que la versión de Lucas. ¿Cuáles son las adiciones? Recuerden que Mateo y Lucas han tomado esas tradiciones de Cuele, ¿sí? ¿Cuáles son las adiciones que hace Mateo? La primera es: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Esa es la adición que hace Mateo. Nuestro que estás en los cielos. Algo que más adelantito va a tomar Lucas cuando se refiere al Padre Celestial. ¿Sí? El Padre Celestial, si le piden, no les dará el don del Espíritu Santo, lo pone más tarde. ¿Sí? Y luego viene una serie de peticiones. Las primeras peticiones tienen que ver con Dios. La primera es: santificado sea tu nombre. Sí, santificado sea tu nombre sería la primera. Sí. La segunda: venga tu reino. Y tercera es: hágase tu voluntad. Lucas omite la tercera, ¿sí? Así en la tierra, así como también así en la tierra como en el cielo. Nada más: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Lucas preserva el carácter original de la oración del Padre Nuestro. Mateo, en la comunidad de Mateo, la expande un poquito, ¿verdad? Estas añadiduras más bien procedan de la pluma del propio Mateo, ¿sí? Y luego, continuando, ahorita vemos las diferencias y luego hacemos el análisis, ¿sí? Y luego viene una serie de peticiones en relación. Primero tiene que ver con Dios, ¿sí? Son rítmicas esas peticiones, y después tiene que ver con nosotros. En el griego, claro que esta oración que Jesús enseñó a sus discípulos habría sido en arameo, pero la versión que Lucas ya recibió, y también Mateo, ya habría sido escrita en griego. Continuando, ¿cuáles son las peticiones en relación con nosotros? En el griego acá arriba es santificado sea su, en el griego tú, ¿sí? Tu nombre, tu reino, tu voluntad. ¿Sí? Pasando a las peticiones nuestras, el hegemón en el griego, ¿verdad? Danos a nosotros hoy el pan de cada día. Y aquí vamos a ver una pequeña diferencia que vamos a analizar en un momentito con Lucas. Danos hoy el pan nuestro de cada día, a diferencia de cada día. Vamos a ver esa diferencia en un momentito. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El término que aquí utiliza es deudas, mientras que Lucas utiliza por un lado pecados y después deudas. Ahorita nada más anotemos las diferencias, ¿sí? Y ahorita las vamos a comentar. Al final, no nos conduzcas en tentación, igual en Lucas. Mateo añade: mas líbranos del mal. Esta expresión significa manuscritos, KLW, delta, teta,
Es una adición que encontramos en algunos manuscritos del siglo IX. ¿Por qué hago este comentario? Porque sobre todo viviendo nuestra fe aquí en este país, donde nos podemos encontrar en algunos círculos ecuménicos, donde donde rezamos el Padre Nuestro, ¿cómo concluyen algunos hermanos protestantes la oración del Padre Nuestro? Exactamente, sí. ¿Y de dónde lo sacaron eso? Bueno, algunos manuscritos, repito, del siglo IX tienen precisamente esta edición: que tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre jamás. Sí. Nada más lo quise anotar así para comentar. Muy bien. ¿Qué más podemos decir al respecto? Sí. Ahorita regresamos una vez más a esto. Sí. El Padre Nuestro, y aquí venimos, es el origen de la pregunta de hace 2 días, que si venía de los egipcios, ¿sí? Y hay una decía, hay quienes sugieren, ¿verdad? Y probablemente de una manera remota y muy remota puede haber alguna semejanza con el libro de los muertos. Pero lo que yo encontré muy interesante es que nada más ni nada menos las semejanzas que tiene el Padre Nuestro con la oración judía que se llama el Kadish. El Kadish, que significa santo, ¿sí? Kadosh en hebreo significa santo o santidad, ¿sí? La oración del Kadish judía, en esta oración los judíos, entre otras cosas, piden nada más ni nada menos que por los muertos, ¿sí? Ellos piden por los muertos. Y es la probable relación que yo puedo encontrar con el libro de los muertos que encontramos entre los egipcios. Sí, Alan. No nos metas en más problemas. Ahora ya voy. De acuerdo a lo que dices del libro de los muertos, que es escrita en copto, que es el idioma que hablaban los egipcios, y que en sí no es una oración, sino que es una guía de cómo orar, y empieza con un saludo y 7 peticiones. Y así se nos encontramos ahí. Sí. Y precisamente por esas semejanzas quiero compartir con ustedes algo que hice con mis estudios cuando escribí mi tesis doctoral, mi disertación, que fue sobre la imagen de Adán en Pablo, 1 Corintios 15 y Romanos 5. Entonces hice un estudio desde el libro del Génesis y después el desarrollo de la imagen en el Antiguo Testamento y en el periodo intertestamentario, que significa ese periodo entre los siglos II antes de Cristo al siglo I después de Cristo, ¿verdad? Fuera del Antiguo, fuera del Nuevo Testamento, como Flavio Josefo, Gilón de Alejandría, entre otros, ¿sí? ¿Cómo hacían esto? ¿Sí? Y veía, ¿verdad?, que había una dependencia literaria, conocían los libros unos a otros. Sin embargo, por mi mismo mis antecedentes culturales, nos damos cuenta, ¿verdad?, que también hay otras de nuestras culturas, como el Popol Vuh, por ejemplo, ¿sí?, que nos cuenta las historias de los orígenes del ser humano, sin que eso signifique que haya dependencia literaria. En otras palabras, podemos encontrar distintas historias acerca del origen del ser humano, diluvios, ¿sí? Entre los aztecas hablamos de los soles, de los 5, si no recuerdo, soles, ¿sí? Y lo mismo podríamos encontrar en la cultura china o en otras culturas sin que hubiera dependencia literaria, porque todos tenemos esa necesidad de explicar nuestro presente de una u otra forma, ¿sí? Entonces, volviendo a esta cuestión, ¿verdad?, de la dependencia literaria o resonancias con el judaísmo, sobre todo el judaísmo, porque ese era el contexto en el que surgió el cristianismo, ¿sí? Que el judaísmo haya tenido también algunas influencias de los egipcios, las tenemos sobre todo en la literatura sapiencial, o de los babilonios definitivamente, o de los persas también, ¿sí? Lo tenemos, pero en el contexto histórico, religioso, inmediato del Nuevo Testamento, la influencia es evidentemente, primariamente judía, el judaísmo, y segundo también helena, griega. Esas son las matrices fundamentales, por supuesto también es
a la cultura romana de una manera más remota, la cual ya había asimilado la misma cultura romana en gran manera la cultura helena o griega. La oración de esta que estamos mencionando, la oración judía del Kadish, ¿sí? Del santo, enumera 18 bendiciones a Dios o a nombre de Dios, ¿sí? Y han desarrollado en el judaísmo contemporáneo, han añadido otras bendiciones, 19, y ahora tenemos hasta más de 20 oraciones, más de 20 bendiciones a Dios, ¿sí? Viene siendo el Shemoneh Esrei, que es en hebreo significa 18, ¿sí? Son 18 bendiciones a Dios, ¿sí? Por ejemplo, las bendiciones 1 y 8 al 12 piden precisamente que sea santificado y exaltado su nombre, ¿sí? Recordemos que en el judaísmo no utilizan el nombre de Dios, ellos no lo mencionan. Una forma de referirse a Dios es el nombre, ¿sí? Simplemente se refieren al nombre, al nombre santo, ¿sí? Y desde la apertura, en la primera bendición, que su nombre sea santo, sea exaltado y santificado, es la primera bendición. Y como nosotros sabiendo Padre Nuestro, es lo primero que decimos en el Padre Nuestro. Añadiendo Padre, pero es santificado sea tu nombre. ¿Eso está en Lucas 1? No, aquí es... Sí. Aquí tenemos, en el caso de Lucas, solamente Padre, ¿sí? Y luego después, similar en Mateo y en Lucas, santificado sea tu nombre. Que se asemeja a la bendición, a la primera bendición del Kadish, que dice que su nombre, no habla de tu nombre, sino su nombre sea exaltado y santificado. ¿Sí? Sí. Omito el arameo. ¿Sí? Y luego, las bendiciones del 8 al 12 repiten precisamente esta petición. La 8 dice que su nombre sea bendecido por siempre y por toda la eternidad. Leolam en el hebreo y es similar en el arameo. Bendito y alabado, glorificado y exaltado. Es decir, todavía las bendiciones 8, 9, 10 y 11 y 12 van repitiendo exaltaciones del nombre de Dios. Omiten el nombre de Dios, nada más se refieren al nombre. Mientras que en el Padre Nuestro tenemos la adición de la expresión Padre. Ahorita vamos a hablar al respecto. ¿Cómo entonces si nosotros decimos Padre, ellos cómo le dicen? El nombre. Para referirse a Dios, no dicen el nombre de Dios, nada más dicen el nombre, su nombre. Sí. Porque está prohibido mencionar el nombre de Dios, ya ve. Pablo decía, nombre sobre todo nombre. Eso para referir en Filipenses 2, 6, 11, sí, que recibe el nombre sobre todo nombre. Es un poquito diferente, ¿verdad? No es, sí. El nombre sobre todo nombre sería Kyrios, Señor. Correcto. Sí. Que se aplique ya en el Nuevo Testamento a Jesús. Sí. Pero ahorita aquí la referencia es a Dios Padre. Dios Padre. ¿Sí? Okay. Entonces, primero. Y luego la bendición número 3 del Kadish dice que Él establezca su reino. ¿Sí? Que también una vez más la tenemos en el Padre Nuestro. ¿Sí? Que Él establezca su reino, la petición 3. ¿Sí? Entonces, esa es otra similitud con el Padre Nuestro. Y luego, y por último, la bendición 18 dice, pide que todas las bendiciones, en la bendición número 13, es decir, las bendiciones anteriores, que se refieren sobre todo a las bendiciones que Dios ha dado al pueblo de Israel, pide que todas sean aceptadas por su Padre que está en los cielos. Aquí ya se añade la expresión Padre, que en el Padre Nuestro la tenemos al principio, aquí la tenemos al final.
que sea aceptada por su Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, primero la comparación entre una y otra oración. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Bueno, primero, Jesús, recordemos, no olvidemos que Jesús es judío también. Y él tenía ese heredero de las tradiciones judías. Oraba con los salmos, en la sinagoga, etcétera, ¿verdad? Pero también transforma las tradiciones y las transmite a sus discípulos de una manera distinta. Algo que es particularmente puntual en el caso de Jesús es la forma como se refiere y se relaciona con Dios como Padre. Cierto, hay un autor, Joaquín Jeremías, habla de la gran novedad de la referencia de Jesús a Dios como Padre. Sin embargo, estudiosos posteriores dicen que en efecto podemos encontrar otras referencias en el Antiguo Testamento y las tradiciones judías donde los judíos se refieren a Dios también como Padre. Tan es así, lo están viendo o lo van a ver en la historia deuteronomista o en los profetas sobre todo, que se habla de Dios como Padre de Israel o bien como Dios Padre del Rey. Salmo 2, tú eres mi hijo. O sea, tenemos algunas referencias donde Dios se habla de Dios como Padre, ¿sí? Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el caso de Jesús, tenemos una relación, una referencia de Dios como su Padre de una manera peculiar, ¿sí? La expresión en el arameo es el Abba, ¿sí? Hacemos una ¿sí? En Pablo, en Romanos 8:15, si alguien puede ver por favor ahí, vamos a ver la riqueza, la importancia de ese pasaje. Una persona vaya por favor a Romanos 8:15 y otra persona vaya por favor a Gálatas 4:6. Romanos 8:15. Gálatas 4:6. Romanos 8:15, adelante. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. Sí, bueno, ¿y Gálatas? Sí. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita Abba, es decir, Padre. Ok. Hacemos una pausa. Ya es tiempo del break, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ayer, las últimas veces fue a las 3:05 y después a las 3:10. Ahorita son las 3. Aguántenme ahí. Nada más para concluir esta cuestión de la Abba y la relación con el Espíritu, que es muy rica y muy importante. De hecho, nuevo para mí la conexión, vaya, que sus preguntas y sus inquietudes a las que me han llevado, por eso me encanta el diálogo, ¿sí?, con ustedes. Primero, la expresión que Pablo, escribiendo él en griego, él preserva la expresión Abba en arameo, ¿sí? Abba, ¿sí? Que nos sugiere que es una tradición que se remonta al propio Jesús. Así es. Entonces, la forma como se refiere. Primero, son de los que le llaman las mismísimas palabras de Jesús. Abba es una de ellas, ¿sí?, para referirse a Dios. Lo que es más rico en este contexto, y aquí por favor estén bien atentos, es que en los tres contextos, en Romanos y en Gálatas, hay un concepto fundamental que se relaciona entre Abba y ¿cuál es el otro concepto que se relaciona? ¿Cómo podemos decir Abba? Gracias al Padre. Significa Padre, pero ¿qué es lo que nos mueve a llamar a Dios Padre? La Su filiación. Hijo. Dice, envió a nuestro corazón Véanlo. el espíritu de su Hijo que clama a Dios llamando Abba. La filiación. Sí, la filiación, pero es el Espíritu. Es el Espíritu el que nos hace exclamar Abba. Gálatas, ¿qué dice otra vez? Gálatas dice, y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita Abba. Espíritu de su Hijo, sí. Entonces, el hecho de que nosotros podamos llamar a Dios Abba, Padre, es gracias al Espíritu. Eso es significativo, sobre todo porque, como vimos en el contexto es bien importante. ¿Dónde pueden atar cabos entre Romanos, Gálatas y ahora Lucas? ¿Dónde está
El espíritu, porque Lucas es el que habla de espíritu. Y en este contexto en particular, cuando Lucas explica, desarrolla el concepto de la oración, la enseñanza sobre la oración, concluye precisamente que la petición, tenemos las peticiones del Padre Nuestro, nada más y nada menos, y cómo es posible que si le pedimos a Dios el Espíritu del Padre Celestial vaya a, ¿cómo no lo va a conceder el Espíritu Santo? Que el Padre Celestial concederá a quien lo pida. Entonces en Pablo, Romanos, Gálatas, y en Lucas, acordemos las relaciones de Pablo y Lucas, hay una íntima relación entre la expresión Padre, en arameo Abba, y el don del Espíritu. El Espíritu de Jesucristo es el que precisamente nos hace dirigirnos a Dios, llamar a Dios Abba. Y ahí está el bingo. ¿Mande? Y ahí está el bingo, ¿no? Que Ahí todo está, cuadró, sí. ahí está el bingo. Sí, entonces, ahí está, vamos a dejarlo por ahí ahorita, ¿sí? Entonces, primero la expresión, como decíamos hace un momentito, la semejanza con el Kaddish, las bendiciones, las semejanzas, pero también las diferencias que vamos a continuar viendo, ¿sí? Vamos a hablar solamente en el primer pasito del análisis del Padre Nuestro, primero las semejanzas con el Kaddish, las bendiciones, ya hablamos del nombre, ¿verdad? Santificado sea su nombre, en ese caso, ¿sí? Con la relación con Mateo y Lucas. Lucas solamente tiene Padre, pero no dice que estás en los cielos. Tal vez esa asimilación haya sido producida posteriormente en la referencia al Padre Celestial, cuando habla del don del Espíritu. Otro elemento es la expresión, vamos a omitir porque estamos en Lucas, la expresión santificado. No hablamos de nuestro que estás en los cielos, sino santificado sea tu nombre. Hay un paralelismo entre el santificado sea tu nombre y venga tu reino. La santificación del nombre viene desde el Levítico y el Deuteronomio, de la necesidad de santificar el nombre de Dios en la conducta del pueblo de Israel, sobre todo el principio, sean santos porque yo soy santo. Entonces, la variante entre la primera y la segunda petición, santificado sea tu nombre, es una petición de una petición en sí mismo. Gusto verte, seguro. Y la segunda, venga tu reino, es una parte bellísima también, es la transferencia o la conexión, si ustedes quieren, de la realidad de Dios a la realidad nuestra. Venga a nosotros tu reino. Y este tema del reino, una vez más, es un tema que cruza todo el Nuevo Testamento, pero sobre todo los evangelios. ¿Sí? Por ejemplo, primero, no en Lucas, pero en Marcos, cuando aparece el Bautista anuncia que el reino de Dios está cerca. Y esa expresión idéntica la encontramos cuando empieza a predicar Jesús: el reino de Dios está cerca. ¿Sí? La expresión en griego cerca no habla de una cercanía física, ¿sí? Sino habíamos hablado anteriormente del reino no solamente como un lugar, sino como un reinado de Dios. ¿Sí? El reinado de Dios, los valores de Dios, trato de buscar algunas palabras y se me cruzan algunos canales. Cuando dice Dios reina, esa es la expresión. Dios, y todavía más aún, Dios reina, Dios rige. Los valores del reino son los que rigen. Entonces, el reino de Dios está cerca en la predicación del Bautista, en la predicación de Jesús, y ahora en la petición del Padre Nuestro: venga tu reino, es lo que pedimos. Que su reinado, no ese lugar con ángeles y nubes, ¿verdad? Sino que su reinado, un reinado de justicia y de paz, se haga presente entre nosotros. Es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Los principios del reino, ¿sí? En Romanos el capítulo 8,
también Pablo nos dice que ese reino no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, no habla de un lugar. ¿Sí? Continuando, una vez más, esa relación entre Lucas y Pablo que hemos venido mencionando. Continuando, nos enfocamos en Lucas. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Y aquí hay una gran, han gastado muchísima tinta los estudiosos en discutir lo que significa el pan nuestro. Les ruego, me perdonen, primero lo leo en el griego y después lo parafraseo. ¿Sí? To arton hamon, ton epousion, didu hemin, tocat hemeran. ¿Sí? La primera expresión, el pan, ton arton, el pan, hemón, nuestro, el pan nuestro. Donde viene la discusión es lo que significa, cuál es el significado de epiousion, que comparten tanto Mateo en griego, tanto Mateo como Lucas, epiousion. Sí, epiousion. Y aquí lo escribo transliterado el pan nuestro, sí, danos el pan nuestro, que lo traducimos aquí cada día, ¿sí? El pan nuestro cada día, pero ahorita damos un poquito más, ¿sí? Cada día vamos a poner acá, cada día, un poquito más, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero la palabra epiousion es una palabra griega compuesta, ¿sí? Hay distintas formas de traducirla, hay distintas, incluso los mismos estudiosos dejan abierta la cuestión lo que significa epiousion. La palabra ousion del griego ousia es substancia o esencia. Y epi, este prefijo es un prefijo, es lo que está encima o en contra o sobrepuesto. Es una forma de enfatizar, en este caso, el sustantivo, usía. ¿Sí? El artón epiousion, ¿sí? Por lo tanto, puede significar el pan, y algunas traducciones creo que habrán visto ustedes anteriormente, el pan substancial. ¿Sí? El pan que en realidad necesitamos para nuestra subsistencia. ¿Sí? El pan que necesitamos para nuestra subsistencia. Pero hay todavía un poquito más. ¿Sí? Sobre todo en el caso de Lucas, por la siguiente parte que encontramos aquí. ¿Sí? Tonartón jamón tu epiousion, Mateo y Marcos igualito. Mateo dice en griego, dos gemin semeron. Lucas, en cambio, dice, didu gemin to kat gemeran. Kat gemeran, gemeras en griego significa día, es lo que venimos traduciendo nosotros aquí. Cada día, diferencia de cada día, una diferencia pequeñita, ¿sí? Algunos de los comentaristas que he estado leyendo comentan, dicen que la expresión cada día puede referirse al día escatológico, al último día. ¿Sí? Es posible. ¿Sí? Otra opción es el pan que necesitamos para subsistir, epiousion, para subsistir cada día. Okay. ¿Cómo podemos salir de la disyuntiva? Y no tiene que ser disyuntiva. ¿Cómo podemos llegar a una conclusión en este texto, en este caso, o en otros pasajes? Una vez más, es muy importante considerar el contexto, en este caso de Lucas Hechos, porque el resto de la película, si quieren ustedes, nos puede sugerir un significado. El día de ayer y el día de antier mencionaba sobre la importancia del gemerón, la salvación, del presente de la salvación. Saqueo, hoy es necesario que me quede contigo en esta casa, porque hoy la salvación ha llegado a esta casa.
o en el capítulo 4, hoy se ha cumplido su escritura en el momento que ustedes escuchen. Las repetidas, o el ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el reino. ¿Sí? Este hoy, por lo tanto, es un hoy de la salvación. ¿Sí? Por lo tanto, la expresión, la epiusión de cada día, el pan sustancial o el pan que necesitamos para subsistir, puede ser cada día, significa de una manera sencilla, ¿verdad? El pan, para vivir el pan natural, ¿sí? Pero también el pan que nos concede la salvación, ¿sí? Y eso potencialmente puede conducirnos con el desarrollo y la aplicación del Padre Nuestro en la liturgia como la tenemos todavía en la Eucaristía. ¿Sí? Después de la fracción del pan, la consagración, la fracción viene la recitación del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Y cuando decimos en ese contexto litúrgico, danos hoy nuestro pan de cada día, lo ponemos en un contexto eucarístico precisamente. Entonces eso es lo que podemos concluir, aunque dejando otras opciones para el significado, el epiusio de cada día. ¿No hará esto una alusión al maná en el desierto? Cuando dice que no se los da para que lo acumulen, sino cada día. Sí, es otro de los comentarios que también me hace alusión al maná del desierto. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que el sexto día iban a agarrar pan adicional para el séptimo, porque no podían trabajar por ser el sábado. Y lo mismo, ¿verdad?, en el caso de cada día. Sí, es el pan que necesitamos cada día. Sí. Si me permite, yo sé que estamos apretados de tiempo, ¿verdad?, pero en mis múltiples reflexiones y en los comentarios, en los recesos que hemos tenido sobre el medio ambiente, ¿sí? ¿Hace cuánto fue que se empezaron a producir desde hace cuándo tenemos refrigeradores? 50 años. ¿Y antes cómo le hacíamos? Como ya. No, con sal. Con Sal, sal. carnita con sal. Había sentido. Sí, antes, y creo que lo había comentado, antes la producción agrícola, por decirlo, incluso de la cacería, era para el epiusio, ¿sí? para hoy, pero para sostenernos. ¿Sí? Sustancial es para poder subsistir, la palabra, ¿sí? Y cuando hay sobreproducción, o cuando había sobreproducción y no teníamos refrigeradores, ni food pantries, ni closets para guardar, ¿qué hacíamos? Se compartía. Yo pienso que esa es una de las soluciones que tenemos que rescatar para poder preservar nuestro medio ambiente. Tenemos que empezar con esto, ¿verdad? El acumular cantidades y cantidades nos lleva a la destrucción del medio ambiente y nos hace, ¿verdad?, que sea, a desconocer al prójimo, ¿sí? Pero cuando tengo tanto más, bueno, pues comparto, ¿sí? La producción en la temporada del tomate, tengo tomate para mí y para mis vecinos, comparto. Cuando viene la temporada del chile, más adelante, eso, la producción extra para compartir. Es decir, y la oración del Padre Nuestro que rezamos todos los días, una vez más es un recordatorio, ¿verdad? Lo que Dios nos da para subsistir cada día. Vamos a ilustrar, porque los siguientes pasajes ilustran todavía más este mensaje de Jesús que lo recita en el Padre Nuestro. Otra pequeña diferencia entre Mateo y Lucas, interesante, es en los términos deudas. Mateo tiene deudas, perdona nuestras deudas, nosotros perdonamos a nuestros deudores, con un sentido económico, ¿verdad? Los préstamos que se hacían entre los judíos de la misma comunidad cristiana, la misma parábola, aquel que le debía tanto o cuanto a su señor, y esta exigencia de perdonar las deudas. En el caso de Lucas, incluye un término más teológico que son pecados, perdona nuestros pecados, como una ofensa a Dios, ¿sí? Ese es el término, o sea, cuando perdona nuestras deudas, es menos rico que la expresión perdona nuestros pecados, como tiene Lucas, como una ofensa a Dios.
pero lo relaciona con las deudas que nosotros podemos, o más bien que nosotros perdonamos a nuestros hermanos. Y es una situación más concreta, una deuda económica, ¿sí? Como nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿sí? Es lo más sencillo. Y por último, no nos conduzcas en la tentación, ¿sí? O no nos lleves, la traducción que tenemos en la liturgia, no nos dejes caer en la tentación, es imprecisa para decirlo menos, ¿sí? Porque es como no nos dejes caer en la tentación, ¿verdad? Es la tentación en la tradición bíblica es la prueba. Tenemos una vez más, ahorita Marco mencionaba el tema del maná, pero también las pruebas, las tentaciones que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, ¿sí? La tentación, tenemos por ejemplo ahora, regresándonos a Lucas, las tentaciones, y esta venía una pregunta que me hicieron, si fue histórica o no histórica las tentaciones de Jesús, que hayan sido 3 o hayan sido cuantas hayan sido, el hecho de que Jesús fue tentado en su misión, definitivamente que fue tentado de principio a fin, ¿sí? Pero es significativo que al final, en vísperas de su muerte, de su pasión y su muerte en el huerto de los olivos, Jesús hace oración y le pide a sus discípulos que oren precisamente para que no caigan en la tentación, ¿sí? Entonces hay distintas formas de interpretar la tentación, pero primero yo les quiero preguntar, ¿cuál sería esa tentación? ¿Qué es lo que le pedimos a Dios? Que no nos deje, que no nos conduzca a la tentación. ¿Cuál sería esa tentación? ¿Alguien? No cumplir con sus mandatos. ¿Podría ser una? ¿De creer los dioses? No. ¿Perdón? ¿Creer los dioses? Creer en otros dioses. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Cuál fue la tentación que Jesús tuvo en el huerto de los olivos? Cumplir su voluntad. Sí. Okay. Entonces, en el caso de los discípulos de Jesús igualmente, la tentación es simple y sencillamente no cumplir su voluntad, ¿sí? Que la tiene la versión Mateo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿sí? En este momento no recuerdo qué escritor espiritual, pero otra interpretación de la tentación, porque no nada más nos dice en tentación, permítanme referirme a eso. Dice no nos dejes caer en tentación. La diferencia entre Mateo y Lucas es apotuponeru y es y líbranos del mal, que lo añade Mateo, ¿sí? Y no nos conduzcas a nosotros en el peirasmón, en la tentación, peirasmón, ¿sí? Y repito, esta es una interpretación más que exegética, es espiritual, que siempre la ha mantenido pues en reflexión. Es la tentación al final de la vida de no confiar, cuando el Señor nos llame, de no confiar en su misericordia. Esa es una tentación, ¿verdad? De enfocarme más en mis faltas que en la misericordia de Dios. Es una gran tentación, ¿verdad? Pero en fin, esos son pues las diferencias y son los elementos del Padre Nuestro. ¿Cómo se utilizó el Padre Nuestro? ¿Sí? El Padre Nuestro, la función, lo que le llaman los alemanes el Sitz im Leben, esto significa el contexto virtual, ¿dónde se ponía en práctica la oración del Padre Nuestro? Son dos contextos donde se utilizaba el Padre Nuestro. Por un lado se utilizaba la oración del Padre Nuestro como nosotros lo hacemos todavía en la piedad personal, pero además en la liturgia comunitaria, como lo seguimos haciendo nosotros en la Eucaristía. Pero además el otro contexto es en la catequesis, en las enseñanzas. La enseñanza del Padre Nuestro también, atendiendo al contexto de Lucas, enséñanos como Juan enseñó a sus discípulos a orar, era también de la catequesis. Y eso lo podemos ver también porque tenemos la versión del Padre Nuestro en este documento que se llama la enseñanza, la Didache, la enseñanza de los apóstoles. Entonces esos son los dos contextos donde se ha utilizado el Padre Nuestro. Al llegar, por último, y con eso cumplir el Padre Nuestro, al llegar esta mañana, Jimmy es el que estaba en la recepción, ¿verdad?
me preguntó sobre qué iba a tratar el día de hoy. Le dije el Padre Nuestro y empezamos a platicar. ¿Sí? Y dice que simple y sencillamente el número de publicaciones sobre el tema del Padre Nuestro, pues probablemente sea el pasaje más comentado entre los padres de la iglesia y entre los teólogos hasta la actualidad. El Padre Nuestro, por lo importante, por lo central que es de nuestra vida. ¿Sí? Pero bueno. Algo más sobre el Padre Nuestro. ¿El liderazgo cuán antiguo es? Como en el 120, si mal no recuerdo, después de Cristo, ¿sí? Justo después de los documentos del Nuevo Testamento. ¿O después? ¿Mande usted? Después de los escritos del Nuevo Testamento. Entonces ellos han copiado La vida G sigue elementos de los escritos del Nuevo Testamento. y nosotros los del Nuevo Testamento vienen un poco de los judíos. Bueno, el Nuevo Testamento, es una pregunta bien amplia, ¿verdad? Pero el Nuevo Testamento, bueno, pues por supuesto tiene tradiciones de las escrituras de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, más los eventos, los dichos y hechos de Jesús. Bien, ¿qué sigue después del Padre Nuestro? Sí. El Ave María. Ok, tenemos una serie de exorcismos, no nos detenemos en esto, ¿verdad? Nada más para apuntalarlos. La bienaventuranza de quien escucha y cumple la palabra, que nos recuerda una vez más la perícopa de Marta y María, ¿sí? De una manera muy breve. La señal de Jonás, donde pide una señal a los judíos, no se les da otra señal más que la de Jonás. La necesidad de poner la luz para que brille la lámpara a los demás, ¿sí? Y unos ayes contra los fariseos y doctores de la ley, que nos recuerdan también los ayes que encontramos en el sermón del llano, y advertencia contra los fariseos. Lo único que quiero apuntar, hasta este momento, desde que comenzamos en el capítulo 3, si mal no recuerdo, con el ministerio del Bautista, hay en el Evangelio de Lucas se recalca la antigonía, el conflicto con los escribas y fariseos. Eso aparece constantemente en el Evangelio. Cosa un poco diferente que vamos a encontrar en el Evangelio de Mateo. Eso ya lo está haciendo con ustedes el Padre Manuel. Y luego, una exhortación a confiar en Dios en tiempos de persecución, sobre las riquezas y la providencia de Dios. Ahorita regreso a eso. Llamados a estar alertas y preparados, Jesús causa de división, dichos los sobre el tiempo presente y el juicio, curación de una mujer y 2 parábolas, sería la última partecita antes de la segunda instrucción. Todavía esto es parte de las instrucciones que Jesús dirige a sus discípulos en el camino a Jerusalén. Déjenme recapitulo esto de una manera muy sencilla, breve, ¿sí? Repetir un poquito. ¿Sí? En este número 3, en esta sección, en su syllabus, en su programita, el objetivo de esta sección era presentar lo que Jesús enseñó en su camino de Galilea a Jerusalén. Y en este camino de Judea a Jerusalén, Jesús fundamentalmente dio a sus discípulos 3 instrucciones. Se dicen 3 instrucciones de una manera general, porque por supuesto tenemos muchas más de esas 3 instrucciones, pero se organizan en 3 instrucciones, ¿sí? A, B, C, porque voy a ir para atrás un buen, ¿sí? Esas 3 instrucciones es lo que le enseñó en su camino a Jerusalén. A Jerusalén. Esa es la gran sección, 9:51 hacia el 19:27. La forma como se identifican estas tres segmentos de instrucciones o 3 grupos de instrucciones es porque al comienzo de cada una de estas expresiones, de estas secciones, tenemos una nota en relación a Jerusalén. ¿Sí? Por ejemplo, aquí los invito a que abran sus Biblias, 9:51. Nada más el versículo 9:51. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de que se lo llevaran al cielo,
emprendió decidido el viaje hacia Jerusalén. Sí, analapseos, de que subir al cielo. Está muy... ¿Cuál Biblia tienes, papá? La he hecho. ¿De Sheck? Sí. Bien, entonces, nada más quiero apuntar, entonces, nada más quiero apuntar la mención de Jerusalén. Lucas en estos momentos va a ir recordando al lector, a la audiencia, de que Jesús va a Jerusalén. ¡Pum! Primero. ¿Sí? Luego, en el B. B. 13:22. Mientras caminaba hacia Jerusalén, iba atravesando ciudades y pueblos enseñando. Una vez más, la anotación de Jerusalén. ¿Sí? Y por último, 17:11. Yendo él de camino hacia Jerusalén, atravesaba Galilea y Samaria. 17:11. Ok, todavía en Samaria y en Galilea. ¿Sí? Entonces, es la forma como el evangelista va organizando las enseñanzas de Jesús en Jerusalén. No me detengo en estas últimas enseñanzas, nada más menciono qué es lo que acontece en cada una de ellas. Quiero solamente mencionar algo importante en la segunda instrucción o enseñanza de Jerusalén. Al centro tenemos esta expresión: he aquí que su casa queda abandonada. ¿Sí? Vamos a 13:31, ¿sí? Que al parecer fuera enigmática. 13:31 a 35. En aquel momento se acercaron unos fariseos a decirle: sal y retírate de aquí, porque Herodes intenta matarte. Jesús les contestó: vayan a decir a ese zorro, mira, hoy y mañana expulso demonios y realizo sanaciones. Pasado mañana terminaré. Con todo, hoy y mañana y pasado tengo que seguir mi viaje, porque no puedo ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Entonces, el anticipo de su pasión en el primer caso, y luego en el 19:41, ¿qué tenemos? Como se acercaba, ¿sí? Y vio la ciudad, lloró sobre ella. Verso 42. ¿Alguien que pueda, por favor? Ojalá tú también reconocieras hoy lo que conduce a la paz. Por eso, ahora está oculto a tus ojos. ¿Más? Hasta el 44. Okay. Te llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te cercarán por todas partes. Te derribarán por tierra a ti y a tus hijos dentro de ti. Y no te dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el momento en que fuiste visitada por Dios. Y en los siguientes pasajes igualmente el anticipo de la destrucción de Jerusalén. Una vez más, cuando se escribe el Evangelio, cuando Lucas escribe el Evangelio en el año 85, después de la caída de Jerusalén, que fue en el año 70, y algunos discuten si Jesús habría anticipado la destrucción de Jerusalén. Por eso, a forma de conclusión, en labios de Jesús, cuando Lucas escribe esta afirmación, en labios de Jesús es un juicio en contra de Jerusalén, ¿sí? Por la muerte que le da a sus profetas. En tiempos del autor, sin embargo, es una explicación de la caída de Jerusalén que ya había ocurrido en tiempo que el evangelista escribió Lucas y Hechos. Parte de esta misma instrucción es donde encontramos las tres parábolas de la conversión, que viene siendo de la oveja perdida, la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Notable el lenguaje común de esas tres parábolas son los siguientes tres elementos. Primero es el hecho de que la moneda, la ovejita y el hijo se pierden. Primero, se pierden. Segundo, el siguiente término clave es que se encuentran. Y tercero, el elemento que se repite es que una vez que se encuentran,
hay una celebración, el gozo, ¿sí? La alegría que viene del encuentro. Para apuntar la introducción de estas tres parábolas, una vez más, ¿cuál es el contexto? Cuando algunos escribas y fariseos se escandalizaban con Jesús porque comía con pecadores, estaban afuera, ¿sí? Criticando a Jesús, como una invitación también para ellos a participar de la alegría, ¿sí? Porque ellos se sentían justificados en sí mismos, ¿sí? Por último, en esta sección, la última alusión a Juan, a Jesús, el testimonio que Jesús da de Juan, habla de que la ley y los profetas, Moisés, Elías, han estado hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es proclamado y todos se esfuerzan por entrar en él. Los elementos claves de esta segunda instrucción. Y por último, en la tercera instrucción antes de llegar a Jerusalén, tenemos en estos momentos, en el 17:11, 18:31 y 19:11, alusiones a la ciudad de Jerusalén, y conforme se va acercando a Jerusalén, se va intensificando la determinación de Jesús de subir a la ciudad. Tenemos todos esos pasajes, nada más para resaltar una vez más la organización del evangelista, de que Jesús va a Jerusalén, donde va a sufrir su pasión. Bien, hasta ahí. Okay. Mañana, primero Dios, entonces abordaremos, es una sección bastante larga, que es la cuestión de la última cena, la muerte y tal vez la resurrección de Jesús. No quiero apresurarme mucho con lo de para terminar todo. Habíamos terminado hoy esto, el día de hoy, está bien, sí. Pero ojalá que mañana podamos terminar el Evangelio para dedicar la segunda semana al libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero si hagan lo posible, sé que tiene mucha lectura, de leer estos capítulos del 19 al 23 hacia el final de Lucas, para ver si podemos terminar el día de mañana. Sí, eso sería importante, sobre todo resaltando la última cena. Sí, la última cena, y después voy a hacer una presentación sobre los ¿El 1956, y me voy a tener un poquito más, voy a ampliar una historia que es única en Lucas, la famosa historia de los peregrinos de Emaús, sí, por las enseñanzas que podemos hacer. Una cosita, son los capítulos 19, 20, 21, 22 y 23, ¿verdad? Hasta el 23, 19, 28 y de ahí sale. No, pero ¿sabes qué? Hasta 19, 20. Desde el 19, 28 hasta el 23, 56. ¿Viste? Porque yo escuché decir. Sí.